Vamos a seguir con la siguiente. De todo, ¿no? De todo, ¿no? Di que sí, por supuesto. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es Miguel Artiach. Miguel Artiach es el responsable de experiencia de cliente de ALSA y nos va a contar su experiencia en los temas de voz de cliente en su compañía. Con lo cual, Miguel, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberme invitado una vez más, por haberlo organizado y por estar ahí sentados y por la exposición, porque ha sido espectacular. A ver si podemos completar un poco más. Hemos pasado al glamour, a los autobuses, a ALSA, ¿no? Se quejaba bien. La realidad es que bueno, ALSA no es la empresa más glamurosa, es una empresa de autobuses. Yo creo que si pregunto cuántos de vosotros habéis viajado en un ALSA, ¿podéis levantar la mano? Joder. ¿Y cuántos habéis recibido una encuesta? Anda. ¿Y cuántos lo hubieseis respondido de haberla recibido? ¿No? Bien. No, para los que estáis en streaming nadie ha levantado la mano, ¿no? Vale. Llevo en ALSA 4 años haciendo experiencia de cliente y una de las cosas que me sorprende es que en ALSA hay mucha experiencia de cliente, hay mucho trato con el cliente y lo que creo que está ocurriendo quizás es que no conseguimos ese contacto, ese diálogo, no lo conseguimos materializar, ¿no? Entonces yo he venido a hablar un poco de cómo recogemos la voz del cliente, de los problemas que nos encontramos y qué hemos hecho. En una de las publicaciones de DEC pone que la voz del cliente es el punto de partida. Yo puedo seguir leyendo, pero para mí lo principal es exactamente eso, es el punto de partida. El cliente y su voz es el punto de partida para absolutamente todo, para diseñar el producto tal como él lo quiere, para identificar mejoras donde él las quiere, porque tenemos que entregárselas. Más todavía cuando ALSA es un negocio en el que funcionamos ganando licitaciones, subastas frente a la competencia, presentando las mejores mejoras, las más innovadoras y las que quiere el cliente. Con lo cual, para nosotros, esa voz, ese mensaje, es el punto de partida para existir. Sentada esta base, bueno, ¿por qué es muy importante también tener la voz del cliente? Lo he intentado resumir. Lo principal es, joder, les has preguntado, ¿no? Pues ya que les has preguntado, se están preocupando en mandarte un mensaje, en decirte cómo lo has hecho, pues ya es importante por sí porque han participado y les has pedido, les has involucrado. Es muy importante porque es donde habitan las emociones, ¿vale? Es donde están lo que han sentido, lo que han vivido, lo que han transmitido seguramente después del viaje, con lo cual es donde de verdad está la experiencia que se ha vivido. Es el foco de innovación, porque cuando algo no les gusta dicen, oye, ¿por qué no lo haces de este modo? Y es una tormenta de ideas de 50.000 ideas o 50.000 comentarios al año. No hay brainstorming que iguale lo que podemos obtener a través de la voz del cliente que captamos en esos comentarios en nuestra encuesta. Te ayuda a fijar los objetivos con el cliente. Es verdad, muchas veces, y eso yo creo un defecto que tenemos todas las empresas, hablamos de nosotros y fijamos objetivos. Y a veces luego te das la vuelta y dices, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues pregúntale al cliente. Pregúntale al cliente cuál debería ser también tu objetivo. ¿Qué significa un NPS para el cliente? ¿Qué significa una puntualidad? ¿Qué significa los conceptos que estás valorando? Y además, cuando pones acciones en marcha, el modo de saber que estás haciéndolo bien es a través de esas mediciones, de esa voz que te va a decir gracias, te va a decir mal, te va a decir bien, o te va a decir, oye, ¿por qué no lo hiciste de este modo, ¿no? Al final es importante porque es la voz, es lo que estás escuchando, es lo que estás transmitiendo, o mejor dicho, lo que estás entregando y es el espejo que te devuelve qué tal lo estás haciendo. Yo soy muy defensor de la voz del cliente y de aprender a preguntar. Creo que no preguntamos demasiado bien porque estamos obsesionados en números y los clientes toman decisiones que son emotivas. No toman una decisión, quizás ves un review en TripAdvisor de un 4,5, porque no filtras menos de 4, no te interesa, pero te vas a ver lo que han escrito, porque además lo está diciendo alguien que es como yo, ¿no? Yo no tengo ni idea de quién es el que ha escrito ni por qué lo ha escrito, pero me identifico y me proyecta la realidad que voy a vivir. Y voy a tomar una decisión en base a la emotividad y en base a ese mensaje. El 4,5 ha sido un primer filtro que quizás he hecho, pero es el comentario, es la emoción, es lo que me transmite ese review, lo que va a hacer que yo tome una decisión. Y en cambio nosotros llegamos a los consejos de dirección, a los comités, con un 7, con un 6, con un 5. Bueno, pero ¿qué hay detrás? Esas historias, qué importantes son. Además,
intentamos interpretar lo que nos ha hecho el cliente. Es muy complicado porque no vivimos en la mente del cliente. Miles Davis, un compositor de jazz, no soy aficionado al jazz, pero la frase me pareció buenísima, dice, si quieres entender lo que te estoy diciendo, tienes que habitar en mi mente. Nunca vamos a llegar ahí, siempre vamos a interpretar. Cuanto más comentario, cuanto más material tengamos, pues podemos interpretar de un modo mejor. Al final, cuando preguntamos en las encuestas, estamos preguntando sobre mi experiencia, sobre la transformación que yo, Alsa, estoy diseñando, sobre mí, de un modo muy egocéntrico, muy mirándome al ombligo. Cuando hago comentarios y le pregunto cómo te has sentido, estoy transformando a través de la experiencia que ha tenido el cliente. Nosotros hacemos viajes del punto A al punto B y es imposible pensar, o es un error pensar, que ese viaje es igual para todo el mundo. Muchas veces ese viaje forma parte de una transformación que va a vivir el cliente. Los momentos, las experiencias tienen que ser transformadoras. Y nosotros somos el vehículo que le lleva de A a B a sufrir una transformación. Muchas veces creemos que puede ser algo sencillo, como irse de vacaciones, pero hay muchos más motivos y es muy importante entender que se trata de él, de su transformación, y nosotros tenemos que seguirle. Ayer hubo un foro, un debate apasionante en movilidad, organizado por Cabify, con la ausencia del taxi. Una pena, porque hubiese sido muy interesante, pero estaba Car2Go, estaba Uber, no estaba Alsa, bueno, no pasa nada, estábamos viéndolo. Y, bueno, en cierto modo, pues era para intermodalidades dentro de la ciudad. Hubo varias frases, pero una de ellas lo hizo un representante del colectivo de PMR, de persona con movilidad reducida, que con mucho enfado dijo, es que el taxi, antes que adaptarse, va a desaparecer. Dices, joder. Dice, pero es verdad. Entonces, las empresas o nos adaptamos o entendemos cuál es la transformación que está sufriendo el cliente o vamos a desaparecer. Entonces, hablaban también de escuchar, muy centrado, hay mucha tecnología detrás, y de escuchar mucho al cliente, pero yo me quedé sobre todo con ese adaptarse. Y tú ves que alguien no se adapta cuando no te escucha. Y es algo que se podría a lo mejor atribuir muchas veces a cualquier sector, a nuestras propias empresas, y en este caso hablaban del taxi. Es verdad, no escuchas, no estás viendo los cambios, son muy sencillos. Una botellita de agua no cuesta nada. El saludarte no cuesta nada. El preguntarte si quieres que vaya oyendo la radio no cuesta nada. Son gratuitas, además, menos el agua, que bueno, son unos céntimos. Y no se adaptan. Si no te adaptas, desapareces. Quería haber empezado haciéndoos unas preguntas, para hacerlo un poco más interactivo, pero he querido avanzar porque cuando preguntamos, muchas veces preguntamos desde nuestros propios objetivos, ¿no? Esto es una pregunta que hacemos en Alsa de cuál es el motivo de tu viaje. ¿Cuál es la transformación que vas a vivir en mi autobús? ¿Cuál es tu inquietud dentro de esas 4, 5, 7, 11 horas que vas a tener dentro de este espacio controlado por mí en el que puedo interactuar contigo, ¿no? Dicho de un modo un poco laboratorio. Y entonces asumimos que lo sabemos. Viaje, vacaciones, visitar a un familiar y trabajo o estudios. Y hay un otros. Ese otros es un 8%, no he puesto el resto de porcentajes porque bueno, un 8 es representativo. Y un día pensamos, oye, a ver qué hay dentro del 8. Pues dentro del 8 estaban las visitas médicas. No es lo mismo irse de vacaciones que irse al médico, porque eres de provincia y tienes que ir a la capital o porque tienes que llegar a un hospital. Hay un gran porcentaje que acompañan a su hija, que acompañan a sus padres, que acompañan a sus familiares. Absolutamente desconocido, no lo sabíamos y no les hemos tenido nunca en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Ese otros es la parte más pequeñita de un comentario, es decir, oye, ¿no encajas en esto? Otros. Muy pocas veces miramos los otros. Algo residual, lo importante está aquí. Toda mi vida, a los 20 años... siempre hemos analizado esto y nos han ido las cosas bien. Pues resulta que también entre estos otros hay funeral. No tiene nada que ver irse de vacaciones que era un funeral. Y hay un porcentaje representativo, lo que pasa es que queda aquí disuelto, este importa, es de ¿a ti qué te importa? O sea, es que la gente no sabe, pero tiene peso, tiene tamaño. O sea, hay un porcentaje de gente cuando le pregunto por qué viajes, ¿a ti qué te importa? Déjame en paz, ¿no? Bueno, pues es importante entender que también hay clientes que no ha levantado nadie la mano de que le hacemos una encuesta. Bien, quería llegar hasta aquí y ahora voy a cerrar un momento la encuesta porque yo creo que a veces preguntamos desde el despacho y lanzamos la encuesta y empezamos a medir nuestra transformación. Entonces yo quería pediros que, por favor, fuerais a ver si lo tenemos aquí, vamos a ver si podemos refrescar esto. No estamos conectados, si no nos conectamos seguimos y no pasa nada. Vamos a ver... ¿Tenemos red o...?
No. A ver, no tengo señal de wifi. Bueno, pues si podemos hacerlo, volvemos a intentar el ejercicio. Si no, si podemos recuperar el wifi. Bien. Volviendo a la presentación, el ejercicio consistía en ¿por qué no preguntamos primero sobre qué tengo que preguntar, ¿no? O sea, yo me gustaría llevarme una valoración de qué tal ha sido la ponencia y lo normal sería venir y decir presencia, concreto, ha sido específico, te ha aportado, pero a lo mejor no habéis venido con esas expectativas. A lo mejor vuestra transformación después de esta charla es muy distinta a lo que yo consideraba. Entonces, la voz del cliente muchas veces tiene que empezar incluso preguntándole, oye, ¿sobre qué te pregunto? ¿Sobre qué queremos mejorar? Bien, ¿dónde vemos el futuro en ALSA, en esta voz del cliente? Tenemos una ingente cantidad de datos, igual que ocurrió en tu ponencia. Joder, tenemos 50.000 encuestas anuales con mucho comentario abierto. Cuesta muchas veces avanzar, y vamos a ver cuáles son las barreras que nos hemos encontrado, pero no cuesta nada pararse a estudiar un poco, a mirarse, a decir, oye, ¿qué nos ha dejado el cliente? Estamos buscando el poner en marcha un programa para analizar ese texto, ¿no? El sacar, porque no te puedes leer los 200.000 comentarios, pero el sacar esas verdades, esas experiencias, esas transformaciones que sufre el cliente. Queremos poner en marcha un programa de close the loop. Además, lo bonito del programa de close the loop, que si lo juntas a un CRM y las dos cosas funcionan, eso ya sería alucinante, ¿no? Es que primero te doy las gracias por la encuesta, pero yo tengo traqueada esa encuesta y tengo traqueado tu comentario y sé sobre qué me pediste que mejorara. Pues voy a hacer un segundo close the loop después de agradecerte eso para decirte, te he escuchado, que se trata de eso, te he escuchado, me pediste esto y lo he hecho. Y entonces el tendero le dirá, vuelve, que te he escuchado, lo he identificado, lo he mejorado, vuelve. Entonces queremos hacer ese cierre de ciclo, queremos involucrar al empleado. Es curioso, el empleado y el cliente hablan el mismo lenguaje. No sé cuándo de repente se convierte en KPIs y anglicismos y cosas que no entendemos y que el cliente no habla así, ¿no? Queremos involucrar al empleado, es importantísimo. Queremos celebrar cada uno de los éxitos. Queremos dar voz a la voz del cliente dentro de la empresa, reconociendo, celebrando. Y al cliente, te hemos escuchado, trabajamos para ti. Y ya que preguntamos, bueno, pues vamos a intentar que sea en su idioma. A mí me encanta cuando presentamos las mejoras o cuando presentamos a los equipos que hay que hacer este cambio cultural, hay una pregunta que digo, mira, ¿sabes qué me gustaría poner en las encuestas? Y no es mío, es de una autora americana, James Bliss, es ¿por qué no ponemos una encuesta antes de tomar cualquier decisión de ¿le harías esto a tu madre? Así de sencillo. O sea, vais a hacer alguna acción, alguna mejora dentro de un proceso, dentro de una entrega de la experiencia, y decir, ¿le harías esto a tu madre? La tendrías esperando en un andén 20 minutos sin mandarle un mensaje para explicarle, no te preocupes, el autobús ha cogido tráfico, está llegando. ¿No le explicarías por qué no está viajando en un autobús de nuestra marca? ¿No le reconocerías? Oye, te hemos escuchado, gracias por tu idea. Entonces, pues preguntemos también cómo habla el cliente. Y luego, cuando hablamos de voz del cliente, pues también estamos en una fase de transformación, estamos en una fase de querer poner en marcha una herramienta de voz del cliente, pero los pasos tienen que ser muy firmes. Tenemos que estar muy seguros, tenemos que definir muy bien cuál es el objetivo, tenemos que definir muy bien cuáles son los canales, cuáles son los momentos, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, barreras que nos hemos encontrado, bueno, pues el primer bachecito, oye, pues un diseño, un mejor programa de voz de cliente a medida. Bien, eso se salva rápido, la gente que lo va a implantar contigo te va a ayudar, es un bachecín. El cuestionario, joder, democratizar un cuestionario es el mayor error que se puede hacer, o sea, es de locos. Involucremos al cliente, pero luego, oye, ya tengo el cuestionario, ¿qué os parece? ¿No? Y entonces cada departamento, oye, ¿por qué no preguntas y por qué no? Y ya que. Y yo, bueno, no, pues yo voy a vender mi coche, voy a ver qué me pagarían por él, ¿no? Y empieza la peor experiencia de ALSA, es responder la encuesta de experiencia de cliente. Es larguísima. Era maravillosa hace unos años, pero han empezado a salir aplicaciones, cosas, tecnología, y nos han dejado fatal. Entonces, bueno, pues estamos en un periodo de adaptación de captar esa voz del cliente, pero es salvable, es un bache que es salvable. El segundo, define el canal, el momento, ponle presupuestos, personas. Ya, bueno, empezamos a subir una montaña un poquito más complicada, pero hay que dedicarle tiempo, cariño y mimo. Y en ALSA nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, y ese es el último punto, y es ahora hay que implicar a la gente.
Una herramienta de voz de cliente tiene que transformar, tiene que poner en marcha acciones. Y este murito que se encuentra el pobre autobús es el éxito que tenemos. Porque la gente que tiene que implantar ese cambio cultural es gente que ha demostrado desde hace 20 años que son líderes en lo que hacen, que son buenísimos y que mantienen a Alsa en una posición de liderazgo. Y yo les quiero cambiar, un tío con calcetines naranjas, unas playeras, un chaleco, y me vas a decir cómo hago. No. Entonces ese éxito, las cosas funcionan muy bien, es cuando tienes que conseguir involucrarte, ese co-crear, y es de verdad el auténtico freno, porque cuando las cosas están haciéndose muy bien, cambiarlas cuesta. En Alsa se tiene muy en cuenta al cliente, ese es otro bache, es decir, no, es que esto también nos va a ayudar a tener en cuenta al cliente y el día a día. O sea, cambia algo, incorpóralo al día a día, adáptalo. Quizás es uno de los principales retos que tenemos a la hora de poner en marcha un proyecto de voz de cliente. Como os decía, la peor experiencia es completar nuestra encuesta, eso lo sabemos. Hacemos mucho cualitativo, no hay una buena excusa para sacar un POSIT y de hecho nos encanta co-crear con clientes, co-crear con empleados y además el agilismo es algo que funciona muy bien, pero no solo para diseñar productos, sino también para preguntar. Oye, en 3 autobuses hay una acción que le llamamos los comandos de cliente. Embarcamos empleados en un autobús para hacer una acción concreta, estudiar una acción concreta. Trabajan los clientes, observan, hacen feedback, casi pueden hasta llegar a prototipar y cuando vuelven a la oficina, después de un día divertido, un día de trabajar con el cliente, tenemos una solución. No hay que poner en marcha una gran encuesta, volver a mandarlo a 50.000 personas. Podemos lanzar pilotos. Hay un mínimo producto viable de investigación, si queréis. Y de hecho nos estamos especializando mucho en eso, en un tema concreto identificado en las encuestas, vamos a lanzar un pequeño estudio sonda, vamos a ver qué nos dicen estos clientes de este recorrido e implantar mejoras. Os lo recomiendo a todo el mundo, es como el comentarle a la gente del call center, o sea, igual ir a hablar con ellos, es un poquito más experimental. Como no tenemos una herramienta de voz de cliente, y espero que esto le sirva a alguien, es nuestra pequeña experiencia. Tenemos una encuesta, el que no tenga encuesta puede seguirnos por la línea de abajo. Tenemos una encuesta enorme, una gran carga de datos y primero lo que queremos es, bueno, alcemos la voz del cliente. Vamos a identificar qué nos están diciendo, vamos a empezar a hablar su idioma para ver qué significa de verdad, qué es lo que siente, qué es lo que me está pidiendo que quiere sentir, con lo cual yo me preocupo en qué quiero que sienta el cliente, en cuáles son sus emociones. No nos fijemos objetivos, veamos dónde fallamos y lo que os comentaba antes, el empleado habla el mismo lenguaje que el cliente, con lo cual, si no tienes encuestas, no os preocupéis que tenéis empleados que tratan con el cliente y os van a decir qué les duele. Organizar unos pequeños focus, no hace falta ser un profesional, simplemente reúne a 3 o 4 clientes, siéntalos en una mesa y pregúntales qué les duele. Involucrar a todo el mundo para que se construya un resultado, pero para que se construya una actitud. Para que la gente entienda por qué lo estamos haciendo. Cuando tú explicas algo, hay una frase que es explícamelo y lo recordaré, pero involúcrame y pues, durará para siempre, no sé muy bien cómo era. Que formen parte del proceso, que vean su trabajo reflejado, que sientan un orgullo los empleados cuando ven que has puesto una acción en marcha en la que han participado. Ya no te digo los clientes. Entonces, bueno, esto se puede hacer, es muy sencillo. Tenéis los comentarios, tenéis dentro de la empresa la información, es simplemente cuestión de trabajarla. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con ello? Intentar implementar la voz del cliente en toda la empresa, co-creando, involucrando mucho, haciendo cosas que son, bueno, participativas. Vamos a reconocer, celebrar y compartir con el cliente lo que hemos identificado y tenemos que cambiar para que las cosas cambien. Esta es la palanca para que la gente entienda que ahora las cosas se pueden hacer de otro modo. La pregunta de ¿le harías esto a tu madre? ¿No? Esto en una diapositiva se defiende muy bien, pero ¿cómo se ha traducido? ¿No? El año pasado, en octubre, la semana del cliente, Alsa había puesto en marcha, habíamos puesto entre todos en marcha pues, la semana y nos habíamos centrado en esa voz del cliente, en identificar qué era lo que el cliente quería, qué es lo que nos está pidiendo. También involucramos a los empleados y como resultado de eso sacamos una campaña que tuvo un gran éxito, de Te hemos escuchado, con literales de cliente diciendo nos pediste esto y ahora tenés esto, esto, esto y esto. Nos pediste esto y te hemos desarrollado esta mejora. A los clientes les encantó verlo, además se sentían muy identificados, esto estaba en los andenes, estaban cerca de donde iban a coger el autobús y además le preguntamos, ¿has probado esta mejora? ¿Qué nos has pedido?
y qué hemos hecho por ti porque nos has pedido. Una frase de uno de nuestros gerentes fue: somos muy malos contando lo bueno y solo nos enteramos de lo malo por nuestros clientes. Esto es un error que suele caer muchas veces en las empresas y hay que cambiarlo radicalmente. Hay que contar todo lo bueno, hay que decirles además: oye, gracias, has sido tú el que me ha dado la idea. Hay que involucrar a los empleados. Entonces, en lugar de KPIs, nosotros lo que estamos empezando a trabajar es este manifiesto del cliente que, en unas palabras más de cliente todavía, se reducirían algunos conceptos como: no me dejes por tonto. O sea, conozco tu producto, estoy en el andén, me has dicho a las 10, son las 10:15 y no me has explicado por qué. Y el cliente lo que siente es que le hemos abandonado y que no nos importa. Entonces, hicimos este decálogo que sale de los ingentes comentarios que hemos ido analizando y también de focus group con más de 70 empleados. ¿De qué crees que debemos hacer? ¿Cómo crees? ¿Cuáles son las promesas que le debemos hacer al cliente? El cliente nos está hablando en este idioma. ¿Cuál crees que es en el idioma en el que le queremos devolver? ¿Que tenemos un NPS del 30% o que todas y cada una de las decisiones que voy a tomar las haré pensando en él? Estamos trabajando en ser conscientes de que transportamos sus historias. En un decálogo queda muy bonito, se podría hacer más gráfico, pero había que darlo a conocer a todo Alsa. Y esa es la foto de la izquierda, para el micrófono, la voz de Alsa. Involucramos a 70 personas en la construcción de este manifiesto, cuyo punto de partida era los comentarios de los clientes. Digo, vale, pero en Alsa somos 7.000. ¿Cómo llego a explicarle a Alsa que el cliente no sabe de números, que el cliente entiende de historias, que necesitamos escucharle, que todo, sea cual sea tu trabajo, está enfocado para que mejore y además que no suene a presentación de PowerPoint que ha salido de una mesa de un escritorio, no. Y nos inventamos la voz de Alsa. La voz de Alsa es exactamente lo mismo que la voz, pero le hemos añadido un micrófono y un autobús en el que en Alsa se buscaron cantantes para transmitir en una canción los deseos del cliente. La letra de esa canción se compuso con clientes y con empleados. Más de 900 cuestionarios completados diciendo lo que querían que se cantara en la canción. Más de 2.000 personas involucradas en la construcción de la canción. Y los empleados volcados. Hubo un día, en la semana del cliente, un viernes, que se iba a dar a conocer la canción. Tenemos una plataforma de webinar, de streaming, y bueno, pues se aguantó a duras penas y todo el mundo estaba pendiente, con una gran campaña por parte de comunicación interna, de ver esa canción. La canción es el vehículo por el que transmitimos el manifiesto. La canción, en realidad, lo que tiene es una letra que intenta acercar al empleado al cliente, de un modo más divertido, de un modo más lúdico, pero el objetivo al final es casi pues, el rollo Corea del Norte, o sea, es ir transformando, mandando un mensaje, o sea, pero de un modo co-creado, involucrado, y os voy a poner el resultado, espero que os divierta, os guste, y estamos ahora en plena campaña de lanzamiento. Bueno, la última, no, como no estamos conectados no vamos a poder hacer la encuesta, pero por favor estaré encantado de que me digáis qué os ha parecido. La canción no es una excusa por hacer algo divertido, es la consecución del esfuerzo de querer cambiar las cosas, de que Alsa, una glamurosa empresa de autobuses, también hace cosas que son divertidas, también hace cosas que son transformadoras. Los que habéis visto, los protagonistas, hay conductores, técnicos de servicio, hay un empleado que lleva 40 años en la empresa en seguridad en León, son de Asturias. Son empleados que confesaron haber tenido el mejor día de su vida. Se trata de que vean una transformación, de que verbalicen y de que de verdad podemos ser mucho más cercanos, más empáticos, más simpáticos, sonreír, cada historia cuenta. Y es un modo de ir cambiando un poco las cosas y acercando la empresa al cliente. Bueno, hasta aquí espero que os haya gustado y que de verdad haya aportado y hayáis aprendido algo. No sé, que os pueda ser. Gracias.